Imagínate que China, yo estuve en la ciudad, Xinjiang es la ciudad de la porcelana, es donde se hace porcelana hace 1700 años de manera ininterrumpida. O sea, nada, si hay gente que sabe del material y demás, son ellos. De hecho, en China laburé todo con desechos. En las fábricas se la pasan tirando cerámicas, porcelana. O sea, todo el tiempo, aún en las industrias como más desarrolladas, todo el tiempo hay problemas, fallas y demás. Y vas jugando un poco con eso, como, oepa, ¿ves? Está bueno que hay gente del barrio, o sea, ya está el de la pescadería. ¿Se vas a componer alguna una escenita? La voy a meter ahí, en la que estoy trabajando ahora. Como que por acá adentro que le pase algo. Son de la serie de quemados. Son como obras de arte que se están quemando. No sé bien cuál es la idea. Muchas veces yo no tengo idea, pero tengo intuición eh, de que prender fuego a una pintura es un poco darle la vuelta, ¿viste? Como todo se va a prender fuego. Si no para la violencia, o sea, termina afectando a todo el mundo, incluso a esta gente poderosa con sus cuadros en sus casas, como que va a arder todo en realidad. Como un poco, creo, que un poco viene por ahí. A mí me encanta prender fuego un cuadro así simbólicamente, ¿no? Como lo que tiene esto, o sea, lo que yo haría con este, ponerle que tiene un agujero, es buscar una relación entre este agujerito y algo que se le mete, como la cosita ahí, no sé. O colgarlo cerca y que se choquen. Pero bueno, todo eso siempre es como medio probando. Pero mirá, que está bueno el negro ahí. Una vez me preguntaron cómo había empezado a hacer miniaturas. La razón era que tenía un horno muy chiquito, que en realidad me lo prestaban. Tenía una profesora de pintura, que fue graciosa. Odiaba los efectismos. Entonces ella entraba y decía, efectismos no. Tenía un horno chiquito y quería hacer cosas y nació así, como de algo muy práctico, pues se convirtió como en una lección, ¿no? Que me parecía que no hacía falta mucho más. No sé, me parece lo más divertido ir probando cositas. Y todas son siempre así, súper inestables. O sea, esto está solo metido ahí y esto se enganchó acá. Pero si se desenrosca, se cae todo. Como, no, como muy precario, como el equilibrio. Y si se cae todo, se rompe todo. Siempre laburé un montón, como trabajo como mucho y me está copando en poder hacer como un poco más fácil las cosas, no tan complicado. Estas superproducciones y no sé, y laburar sin parar durante meses con gente y todo para que
para llegar con los tiempos, para llegar a una muestra y no sé qué, y quedas re agotado a veces. Pero bueno, como que con el tiempo y con la práctica vas descubriendo qué es lo que más te interesa, y ahora lo que más me interesa es pasarla bien, como pasarla bien pero seriamente, tipo pensando cómo hacer para que la vida un poco sea divertida, ¿no? Como en un contexto un poco hostil. Mira, le creció una plantita. No quiero invadir, pero es un nidito de picaflor. Es muy loco, ¿viste? ¿Tenés agua?